Después de la caída de Adán y Eva, hermanos queridos, todos, dice la Escritura, todos somos pecadores. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Y somos pecadores. Y el pecado es la manifestación de una persona. Puede darse con serias y severas consecuencias, como la misma Escritura lo dice. Ser apartado de la gloria de Dios, haberle abierto la puerta a la muerte, y el pecado hace que una persona esté bajo la ira de Dios en la futura condenación para siempre en el infierno. Por lo tanto, el pecado es algo serio, es grave y es eterno para quienes no acudieron a ser libre de la esclavitud del pecado. El pecado es tan sucio y tan vergonzoso como las heces de un excremento humano. La naturaleza misma enseña que aún los animales, después que defecan su excremento, buscan taparlo. ¿Se puso a observar eso? Si usted tiene mascotas, se habrá dado cuenta que ellos buscan tapar. Lo mismo pasa con el hombre cuando peca. Va a buscar cubrir, tapar, encubrir lo que trae vergüenza, lo que avergüenza, lo que no es motivo de alegría ni es motivo de gozo. Pero en este mundo hay dos clases de personas. Por la intervención de Jesucristo hay dos clases de personas. Los que siguen siendo esclavos del pecado y no reconocen su ofensa a Dios porque su naturaleza es pecaminosa. Siguen todavía practicando el pecado como si nada hubiese pasado. Su conciencia los acusa porque la ley de Dios les está diciendo que es una ofensa al Señor, pero no tiene el poder de la convicción del Espíritu Santo para arrepentirse. Simplemente siguen en su desenfreno, como dice la palabra de Dios. Y el otro grupo de personas son aquellos que ya fueron libertados por Jesucristo de la esclavitud, ya fueron libres del pecado, perdonados y lavados por la sangre de Jesucristo, y aún cometen pecado. Esas personas son hijos de Dios que necesitan de la obra del Espíritu Santo para convencerlos que han pecado y necesitan el arrepentimiento, necesitan el quebrantamiento para ir a la restitución. Así que es probable que en esta mañana yo tenga aquí, en este auditorio, estas dos clases de personas. Que estén por primera vez o que hace un tiempo que congregan, pero no quiere decir que haya sido salvado. Porque debe hacerse esta pregunta: si usted es un hijo de Dios, es posible que peque, porque todos pecamos. Es posible que todos que pecamos como hijos de Dios sintamos la obra del Espíritu Santo convenciéndonos y diciéndonos que estamos mal. Y el síntoma de un hijo de Dios que ha pecado es vergüenza, es suciedad, es dolor, es aflicción. Pero también es posible que en este auditorio, en esta mañana, haya personas que solamente buscan una religión que simplemente les haga sentir en forma consciente o en su conciencia algo de alivio, pero que apenas termina esta reunión va a continuar pecando, va a seguir pecando y va a seguir pecando y va a seguir disfrutando en su carne de la suciedad del pecado. ¿Cuál es la diferencia? La naturaleza. ¿Por qué he titulado a este sermón Arrepiéntete pronto? Le pedí al pastor Eduardo que él pudiese leer el capítulo 11 y capítulo 12 del segundo libro de Samuel, donde habla del pecado. El pecado
de David. Ahora es importante notar que David no fue únicamente el pecado de adulterio que él cometió, sino que esto es algo donde nos muestra realmente lo que pasa y lo que produce cuando un hijo de Dios peca. ¿Y qué es lo que trae como consecuencia si no se arrepiente pronto? Muchos van a tomar esta historia como algo que le va a hablar personalmente y muchos van a reflexionar sobre esto con algo que le pasó o tal vez les sirva para algo pronto a suceder. Pero lo que quiero resaltar en este capítulo 11 de segundo libro de Samuel son algunos principios que se aplican a todos los seres humanos. Las consecuencias que queda en el creyente cuando peca y encubre. Las consecuencias que quedan en el creyente cuando no es capaz de enfrentarse con Dios o confrontarse ante la palabra de Dios, sino que es Dios que tiene que confrontarlo con su palabra para obtener un arrepentimiento. Así que en esta mañana, hermanos, voy a pedirle que como una necesidad de ser sensible a la palabra de Dios para poder participar de la mesa del Señor, como el Señor nos pide que lo hagamos dignamente. ¿Qué pasó con David? David, como cualquiera de nosotros, fue seducido, fue atraído por algo. La Escritura dice que cuando los reyes salieron a la batalla, David no salió, se quedó en Jerusalén. Y también dice la palabra de Dios que en una tarde, versículo 2, se levantó de dormir una siesta aparentemente y se fue a la terraza de su casa real y allí vio a una mujer, una vecina, una mujer que no era su mujer, bañándose, y resalta la Escritura, la cual era hermosa. El primer principio es que el pecado, mejor dicho, la tentación en sí misma no es un pecado, porque la tentación, todos somos tentados, aún hasta el mismo Señor Jesucristo fue tentado, pero no pecó. La tentación comienza por la atracción, por lo que vemos, por lo que captura nuestra atención. David vio a esta mujer, como cualquiera de nosotros puede ser atraídos por lo que vemos. Y cuando alguien presta atención a algo que es prohibido por Dios, pero que es agradable a los ojos, como lo fue para Eva, esa fruta prohibida, que fue agradable a sus ojos y codicioso y deseable, Eva no tuvo otra cosa más que estirar su mano y tomar del fruto para comer. Y es lo mismo que le pasó a David, que él vio, codició, y mandó a traer para poder tener intimidad sexual con esta mujer. La atracción, la seducción, la consumación de la tentación en el pecado produce la caída. Y así están muchos cristianos. Y cuando la caída es evidente, cuando la caída es notoria, cuando la caída ya es como resultado de la consumación de la tentación, inmediatamente comienza a pasar algo en aquel pecador. Aquel que ha pecado inmediatamente es dominado una vez más por aquel a quien Cristo ya te hizo libre. Según la Escritura dice que Él nos hizo libres de la esclavitud del pecado, pero ¿cómo siendo libres vamos a volver a ponernos bajo esclavitud? ¿Saben, mis hermanos? Cuando alguien peca, voluntariamente se vuelve a poner bajo esclavitud del pecado y el pecado comienza otra vez a reinar en esa persona y esta vez lo hace con mayor odio, con mayor destrucción, de tal manera que se ensaña. Por eso es que debes arrepentirte pronto.
¿Cuáles son las consecuencias? Dice la Escritura, versículo 4, y David envió mensajeros y la tomó y vino a él, y durmió él con ella, y luego luego que ella se purificó de su inmundicia, se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. ¿Qué es lo que pasó aquí cuando David se enteró que estaba embarazada? Fíjense ustedes, la tentación en una persona tiene como objetivo violar la ley de Dios. La tentación en una persona tiene como objetivo violar la ley de Dios. En otras palabras, lo que quiere Satanás por medio de la tentación es que tú ofendas a Dios. Y que Dios, siendo justo, te castigue a ti con sus juicios justos. ¿Entiendes? Entonces, ven, es importante saber que una persona que está siendo tentada debe ver detrás de todo esto cómo Satanás en su intención es que ofendas a Dios violando sus leyes y de esa manera, conociendo Satanás que Dios es un juez justo, él poder acusarte y decirte delante de Dios, él también se rebeló contra ti como yo y a mí me condenaste. Tú debes condenarlo a él. ¿Lo entiende? Por eso quiere ser acusador. Cuando voluntariamente pecamos, nos estamos poniendo en la acusación legal de Satanás. Legal. Es legítimo. Y Dios, que es justo, no por obedecer a Satanás, sino que por su propia justicia y por su propia ley, debe juzgar, condenar y enjuiciar al pecador. Pero como dijimos, David se puso voluntariamente bajo esclavitud del pecado. ¿Qué hizo el pecado en David? Lo mismo que hizo en Adán. ¿Se acuerda cuando Adán comió del fruto prohibido? ¿Se acuerda lo que hizo? Que fue corriendo de rodillas llorando a postrarse a los pies de Dios, a clamarle que lo perdone porque había cometido un pecado y un error tremendo. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Se escondió, huyó. Lo primero que hace el pecado cuando alguien le ha entregado la voluntad de su vida, el pecado empieza a darte ideas creativas contrarias al Dios vivo. Porque inmediatamente el pecado empieza a ponerte planes, plan A, plan B, plan C. ¿Cómo salir adelante de la situación? Y el ingrediente más favorito de Satanás para que puedas eludir o ocultar tu pecado se llama la mentira. Y fíjense ustedes que Betsabé mandó a decir que estaba embarazada. Para David, antes de esa noticia, habrá sido simplemente, como muchos le dicen criollamente, una cana al aire. Habrá sido quizás una aventura. Pero saben, aquí un embarazo había una evidencia. Y es cuando David se asusta. El rey David se asusta y se da cuenta de lo que hizo. ¿Y sabe lo que hizo? Entender que la tentación lo llevó a violar la ley de Dios para ofender a un Dios justo. Porque David conocía que la ley de Dios decía, no te echarás con la mujer menstruosa. Y aquí vemos que esta mujer se lavó de su inmundicia. Estaba en plena menstruación. Cuando a alguien se llegaba a la mujer menstruosa que está ovulando, es casi seguro que va a quedar embarazada. Pero esa persona tenía que
que ser apedreada junto con la mujer. O sea, pena de muerte. Las leyes levíticas dicen, no descubrirás la desnudez de tu prójimo. Segunda ley que violó. Vio a una mujer que no era suya bañándose. Obviamente estaba desnuda. Debía haber sido apedreado. Debía haber sido muerto. Tercera ley que violó. No cometerás adulterio. Y él cometió adulterio. Y ambos debían ser apedreados y muertos. Pero lo más terrible es lo que planificó y lo llevó a cabo. No matarás. Y él mandó a matar al esposo de esta mujer. Si usted fuera juez, ahora, ¿qué haría con David? ¿Que vive o que muera? ¿Que vive o que muera? ¿Cuál sería tu postura? Si tuviéramos que probar la integridad de tus actos conforme a la ley, probablemente diríamos, no, yo quiero ser justo. Entonces, David, lo siento mucho, eres el rey, eres el ungido, eres el escogido de Dios, eres el rey más amado, pero has pecado, has violado la ley, has violado reiteradas veces la ley, debes morir. Bueno, esto no lo dijo nadie. David fue su propio juez. David se dio cuenta de dónde estaba y cómo era su situación, por lo tanto, esclavo ya del pecado voluntariamente, esclavo ya de la situación que había acontecido. David comenzó a usar su creación para él quedar libre, impune, que no se dé cuenta nadie, que nadie sepa. Por eso es que está la diferencia entre los hijos de Dios y los que no lo son. Los hijos de Dios cuando pecan quieren ocultar, quieren que nadie sepa, se esconden de Dios, se esconden de la iglesia, se esconden de todo. Nadie quiere que sepa. Un hijo de Dios que peca manipula a los testigos. Un hijo de Dios manipula las evidencias. Como hace un tiempo dije, hoy es muy fácil, cuando ha caído en pecado con la pornografía o cualquier cosa, es muy fácil de entrar a papelera de reciclaje, borrar historiales, borrar todas estas cosas, no quedan evidencias. Pero un hijo de Dios que ha caído en pecado, lo primero que hace el pecado es atontar su entendimiento. Porque no se da cuenta que todo lo ve, ha estado allí, todo lo sabe. Y mis queridos hermanos, David, preso por esto, empieza él a usar el plan de encubrimiento. Plan número 1, versículo 7, versículo 6. Entonces el rey David envió a decir a Joab, el general que estaba en plena batalla, envíame a Urías Eteo. Y Joab, por orden del rey, lo envió a Urías. ¿Qué será lo que quería el rey? Joab no le preguntó. Joab simplemente dijo, Urías, venga para acá, tomen sus cosas y vuelva a Jerusalén porque el rey lo manda a llamar. Un hombre que estaba al servicio de su nación, un hombre que estaba cuidando las espaldas del rey, alzó sus cosas y volvió a Jerusalén sin saber qué es lo que quería el rey. Cuando Urías vino delante de él, David le preguntó por la salud de Joab. Astucia, ¿no? Y por la salud del pueblo. ¿Y cómo va la guerra? Después dijo David a Urías, gracias, te mandé a llamar porque tenía curiosidad, quería saber cómo estaban las cosas allí en la guerra, así que, ¿por qué no haces una cosa? Semejante viaje, estuviste peleando, estás cansado, seguro que estás hambriento, ¿por qué no vas a tu casa, te descansas, te duchas, te comes bien y estás con tu esposa? Ve a tu casa, lava tus pies. El rey dijo, listo. ¿Qué hombre no quiere venir de la guerra, comer, tomar un buen vino y estar con su mujer? ¿Qué hombre? Plan A, superado. Y lo envió. ¿Pero qué pasó? Y saliendo Urías de la casa del rey fue enviado
presente a la mesa real. Mas Urías, ¿qué hizo? Se quedó en la puerta. Durmió a la puerta de las casas del rey con todos los siervos del Señor. Imagínense, cansado de la guerra, durmiendo en la puerta. No descendió a su casa. E hicieron saber esto a David. David, ¿sabe qué? Que vino la guerra, se quedó a dormir afuera. ¿Qué? Así actúa el pecado en una persona. Empieza a ver plan A. ¿No funciona? Vamos a uno más grave. Por eso es que es camino de descenso. Cuando se enteró, dice que hicieron saber esto a David. Y David, diciendo, Urías, no has descendido a tu casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Con toda lealtad de este hombre dice, el arca de Jehová e Israel están bajo tiendas en unas carpas y mi general, el señor Joab, ¿yo habría de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? No. No. Por tu vida, rey. Por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Plan B. Ay, David habrá dicho, ¿qué hago con este hombre? Las maquinaciones. ¿Se da cuenta, hermanos, que esto nos pasa a todos? Con tal de no ser descubiertos, la mentira, la maquinación, planificar una cosa, planificar otra cosa, ver cómo puedo salir de paso, no me lleva a otra cosa más que seguir pecando y seguir mi viaje hacia lo más profundo, en descenso. ¿Cómo actúas cuando alguien sospecha que estás pecando? ¿Cómo actúas? ¿Sacas la mentira? ¿Empiezas a idear los planes? Delante de todos, el rey era justo. Delante de los ojos de Dios, Dios seguía anotando la ley que él iba violando. Dios seguía anotando sus consecuencias. Y déjeme decirle, hermano querido, esta mañana, que este Dios que usted está leyendo en la Biblia es el mismo Dios que está hoy aquí con nosotros, mirándonos a nosotros. David tuvo el plan B, y el plan B fue el siguiente, versículo 13, y David convidó de comer y a beber a Urías con él, ¿hasta qué? Hasta embriagarlo, lo emborrachó. De mal en peor, de mal en peor. Lo emborrachó. Y él salió a la tarde a dormir a su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. A un borracho no se fue a su casa. Venida la mañana escribió, dice versículo 14, venida la mañana escribió David una carta a Joab, la cual envió por la misma mano de Urías. Iba con la sentencia de muerte, así, ¿no? Con la sentencia de muerte. Aquí me manda el rey, él quiere que me mate. Y aquí conspiró una muerte. Y dice la Escritura lo siguiente. Y escribió una carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retírense de él para que sea herido y muera. Bueno, vamos a imaginar un poquito. Ahora usted ya no es un juez, ahora usted es el general Joab. Y recibe la carta. Opa, ¿qué le pasó al rey aquí? ¿Por qué el rey me pide esto? El rey que es el mismo que ni siquiera se atrevió a cortarle, mejor dicho, herirlo al rey Saúl, sino que cortó el borde del manto, ¿se acuerda? Ese rey que era intachable, intocable, la imagen de ese rey, ¿a dónde se vino ante los ojos de Joab?
Se da cuenta que cuando alguien está en pecado, no tan solo planifica usando la mentira y sigue violando la ley de Dios, sino que también continúa y esta vez pierde su imagen, pierde su testimonio. El que cayó en pecado y no va en confesión al Señor, pierde su testimonio delante de las personas que te admiraban, delante de las personas que te eran fieles, delante de las personas que te eran leales. El pecado es denigrante. El pecado es como agarrar excremento y pasarse todo por encima y andar buscando abrazos en la calle. El pecado es tan sucio y es tan repugnante que cambia la apariencia santa de un hijo de Dios en algo que los demás no quieren ni siquiera arrimarse. Me pregunto, ¿estás entendiendo por el Espíritu Santo la gravedad que tiene de callarse la boca y no ir en confesión al Señor? Si el Espíritu Santo te está diciendo hoy que estás encubriendo pecado y que sigues encubriendo pecado, las consecuencias serán duras. David estuvo todo un año guardando ese secreto. Un año sin decir nada, porque ese es el tiempo que duró el luto de Betsabé. ¿Qué habrá dicho Joab? ¿Qué habrá dicho este general? El pecado siempre busca cómplices y lamentablemente arruina a los más leales. Siempre va a buscar a alguien y compromete. Lleva a una persona a comprometer con su pecado. Por eso la Escritura nos advierte diciendo que nosotros no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien las reprendamos. Pero este era el rey. Este era el rey. Por eso, mis hermanos, allí fue Urías con su carta. Él no era un guerrero bien capacitado como los demás. Se ve que él era de tercera o cuarta línea de la milicia. Pero él fue con la carta y el Joab dice el rey que lo ponga delante. Ahora fíjense ustedes, si la carta hubiera dicho, General Joab, ponga a Urías al frente de la batalla, si eso hubiese sido todo, ¿qué hubiera pensado Urías? Este debe ser uno de los mejores que lo tenía el rey tapadito, ¿no? Con este vamos a ganar. Pero la carta no terminaba allí, sino que dice que lo pongan al frente de la batalla y apártense de él para que lo hieran y lo maten. ¿Hasta dónde llega la consecuencia del pecado? Lo que no es resuelto con el Señor es capaz de exponer a quien más leal es a tu vida. La consecuencia del pecado es capaz de exponer a quien más leal es en tu vida. Fíjese usted, por favor. Fíjese usted, por favor. Las consecuencias que trajo a David. Allí lo pusieron a Joab, lo pusieron a Urías, y él murió. Junto con otros, era en plena batalla. El rey necesitaba escuchar lo que había pasado. Pero cuando el general manda a decir a un siervo, cuando vayan y díganle al rey, seguramente él va a decir, ¿para qué se arrimaron tanto al muro? Si saben que de ahí hasta otro general, una mujer tiró una rueda de molino y lo mató. ¿Por qué se expone? Saben que tienen que tener... David era un estratega. Conocía de guerra. Mire, seguro que se va a enojar, decía. Cuando vayan, seguro que él va a decir algo, seguro que se va a enojar, pero ustedes cuando él esté enojado, dígale, y murió también Urías. Entonces, ¿qué pasó? Se va a calmar. Fue este hombre a dar el mensaje. Cuando contó todo esto, antes que se enoje, fíjense ustedes, el mensajero dijo esto, versículo 24, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos, los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo.
¿Qué es lo que quería escuchar David? Eso. Pregunta, ¿estaba preocupado por la batalla? ¿Estaba preocupado por las bajas en esa batalla? Él estaba preocupado por él. Él quería salvar su pellejo. Él quería que no quede descubierto su pecado. ¿Y qué dijo David? No tengas pesar por eso. No tengas problema. ¿Cuál es el problema? Si estamos en batalla, estamos en guerra. Pero fíjese lo que dijo él. Versículo 25 dice, David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. La espada consume. Lo dijo él. La espada consume. Retenga esto. La espada los va a matar. Cuando la mujer escuchó que había muerto su marido, hizo luto, y después del luto, versículo 27, pasando el tiempo del luto, 1 año, envió David y la trajo a Betsabé, y fue a su mujer, y tuvo un hijo con ella. Mas esto, lo que hizo David, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Pasó 1 año. No hubo problemas, pero sí hubo consecuencias. ¿Cree que David dijo, bueno, muerto el perro, muerta la rabia? Se terminó, no hay problema, ya maté a este hombre. Como era una viuda linda, me casé con ella. David tenía muchas mujeres. ¿Será que eso ya se terminó? No, mis hermanos. El sufrimiento fue agravándose cada vez, año tras año, porque vino el juicio y la confrontación de Dios después de 1 año, por boca de un profeta. Y el capítulo 12 dice que mandó a Natán, un profeta de Dios, y fue a David para contarle algo. En ningún momento dice que había dicho una parábola. En ningún momento dice que él vino a contarle una ilustración. Natán vino a hablar con David porque él era el rey. Y el juicio estaba en manos del rey. El rey era como un juez, ¿se entiende? Entonces, esto para David fue como un caso que él tenía que hacer justicia, que él tenía que juzgar. Entonces dice, oh rey, quiero que sepa esto. Hay 2 hombres, uno rico y otro pobre. Uno tenía solamente una cabrita, una corderita en su casa y el otro tenía mucho ganado. Pero resulta que vino un hombre extranjero y el que tenía mucho, en vez de matar y sacrificar una de sus vacas, él fue y tomó la corderita de este hombre pobre, a quien él amaba, quien estaba con él, que hasta la tenía como su hija. Vino y la mató para darle de comer al otro. David se levantó furioso, golpeó la mesa y dijo, es imposible escuchar esto. ¿Cómo es posible que esto pase? Dice el versículo 5 que se encendió el furor de David. ¿Sabe qué es lo que se resalta acá? La ira de un juez, de un rey. La ira. No sé si ustedes ven que ese es el carácter de nuestro Dios ante la injusticia. Y él dijo, vive Jehová. ¿Sabe qué está haciendo? Invocando al Señor allí en ese juicio. Vive Jehová, que el hombre que hizo esto es digno ¿de qué? De muerte. ¿Por qué? Porque la ley también decía que el que tomaba algo del prójimo, algún bien del prójimo, aunque sea un cabrito que no sea tuyo, debía morir. Mire eso. Un cabrito. ¿Y él? ¿Cuántas cosas hizo? Cuando él se enoja y dice que debe pagar y que debe morir, dice Natán, ese eres tú.
oh rey. La palabra de Natán desnudó al rey. El rey se vio sorprendido, el rey se vio descubierto después de un año. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre. Y así ha dicho Jehová, a quien tú has invocado. Yo te ungí por rey. Te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido aún más. ¿No estás satisfecho con lo que tienes de parte de Dios? ¿No te satisface saber que lo que necesites Dios te lo va a proveer? ¿Tenías la necesidad de ir a buscar por tus medios algo que Dios te hubiera dado si lo pedías de otra forma? Y aún mejor, puede entender, mis hermanos, que así hay cristianos en el día de hoy que no valoran todo lo que tienen en Cristo y aún todo lo que van a recibir en Cristo, y sin embargo van a buscar en la suciedad de este mundo satisfacer sus apetitos carnales. No es comprensible, no tiene lógica, no es bueno. Insistir en tu pecado es acumular cada vez mayor desgracia. Por eso, arrepiéntete hoy. Arrepiéntete pronto. ¿Por qué fue el motivo que David pecó? Acuérdense, en el día que todos los reyes salieron a la batalla, David se quedó. ¿Habrá sido la ociosidad? ¿Cuál fue el motivo por el cual David pecó? ¿Habrá tenido una debilidad sexual? La Biblia resalta que esa mujer era muy hermosa. ¿Saben cuál fue el motivo? No fue la ociosidad. No fue la ociosidad, no fue la vagancia, no fue la pereza, no fue la debilidad sexual. ¿Saben por qué pecó David? Por la misma causa que pecamos nosotros, por la misma causa que usted está en pecado tal vez. Por la misma causa que pecó Adán. Dice en el juicio que está llevando a cabo Natán de parte de Dios, versículo 9, dice, ¿por qué? Dice Jehová, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? En otras palabras está diciendo, ¿por qué no te interesó la palabra de Dios? ¿Por qué escuchaste miles de mensajes hablando del pecado? Escuchaste miles de mensajes hablando de cómo Cristo padeció en la cruz por tu vida. Escuchaste miles de mensajes que debes vivir en santidad. ¿Cuántos mensajes, cuántas predicaciones, cuántos libros tienes guardado en tu casa de teología o libros testimoniales? ¿Cuántas Biblias has apilado en el resto de tu vida, en todo tu andar? ¿Cuántas veces se te ha hablado que debes vivir como un hijo de Dios? Y sin embargo, no tuviste en cuenta la palabra de Dios, la desechaste, la pusiste a un costado, no te interesó para ir a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Cuando alguien desecha la palabra, se olvida que hay un Dios que todo lo ve. Todo lo ve. Y todo vamos a rendir cuenta delante de Él. Y el juicio es lo que dijo, ¿se acuerdan? La espada consume. Versículo 10 que dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Qué está diciendo? La muerte. La muerte, el conflicto, el dolor. Escuche. Murió el niño. Murió el niño. Amnón, hijo de David, violó a su hermana Tamar, hija de David. Y Absalón, hijo de David, hermano de Amnón y Tamar, mató a su hermano Amnón para vengar a Tamar. Muerte.
dolor. Absalón huye, abandono, se va de la casa de su padre. Pero Absalón entra el odio, el rencor contra su padre y se rebela contra su padre y quería matar a su propio padre, David. Al poco tiempo se cumple lo que le había dicho acá. Absalón se acostó violando a todas las concubinas de su padre David a la luz de todos los ojos. David tiene que huir de su trono, de su casa, porque allí lo quería matar Absalón. Y al poco tiempo, Absalón muere, porque él idolatraba su cabellera, tenía una cabellera hermosa. Y allí quedó agarrado con sus cabellos de una rama de un árbol, mientras iba en su caballo, y lo mataron. David sufrió por la muerte de Absalón y él lloraba. Y decía, Absalón, hijo mío, Absalón. Y David dice, ¿qué hubiera dado para que yo muera en lugar de ti, hijo mío, Absalón, hijo mío? Porque David sabía que todo eso era, ¿qué cosa? Consecuencia de sus pecados. La espada no se apartará de tu casa jamás. David, cuando escucha todo esto, dice el versículo 13, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Él dice, pequé contra Jehová. Reconoció. Volvió en sí. David era un hijo de Dios. David era uno que tenía un corazón semejante, conforme al corazón de él, del Padre. Pequé contra mi Dios. Vamos a ver hasta dónde llegó el compungimiento de su corazón, hasta dónde llegó la expresión de su arrepentimiento, con las consecuencias que pagó David y con las marcas que deja el pecado no confesado. El Salmo 32. No es cuestión de orden correlativo, pero este Salmo 32 es un paralelo del Salmo 51. Cuando un cristiano encubre pecados, solo está ofendiendo a Dios, arruinando su propia vida, arrastrando a terribles consecuencias toda su familia y llenando de maldición a su propio pueblo, o sea, la iglesia. Es severo. Pero David escribe esto en el Salmo 32 cuando él confesó sus pecados, cuando él pudo abrir su corazón, cuando él pudo llegar a los pies de la justicia de Dios. Él dijo, bienaventurados, qué felicidad que hay en aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Y qué más dice? No dice encubierto, dice cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Cómo David se atreve a escribir un salmo así? ¿Cómo David se atreve a decir esto? ¿Dónde podría él encontrar que no es culpable? ¿Dónde él podría decir que es perdonado? Si conocía la ley
y la ley lo mandaba matar. Algo tiene que haber pasado en David para que él diga: soy el hombre más feliz del universo, porque mi transgresión ha sido perdonada. ¿Por qué? Si estamos hablando de un Dios justo, ¿por qué lo perdonó? ¿Por qué lo perdonó si él violó todas las leyes, unas más que otras? ¿Por qué? En ese acto David violó prácticamente los 10 mandamientos, porque él no honró a Jehová su Dios, porque él tomó en poco el nombre de Dios diciendo: vive Jehová, porque él no guardó su vida en santidad delante del Señor, porque él codició, porque él mintió, porque él cometió adulterio, porque él mató, porque él dio falso testimonio. Todos los mandamientos, merecía ir al infierno, pero él dice: he sido perdonado. Y mi Dios no me culpa de nada. No es lo mismo que dice David, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, cuando dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios si es Dios mismo el que te justifica? Pero David es como que hace un paréntesis entre este cántico de victoria para decirle a todos lo que significa encubrir pecado. De la misma forma que Salomón escribió en Proverbios diciendo que aquel que encubre pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. David dice qué es lo que le pasó a él. Versículo 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿O por qué se cree que cuando le decimos, hermanos, la palabra de Dios dice: examínense antes de participar de este pan y de esta copa? Porque el que come y bebe indignamente se enferma y se muere, dice la palabra. Esto no es un chiste. La mesa del Señor no es un chiste. No es un relleno religioso. Es el motivo donde nosotros ponemos delante de Dios nuestro ser. Y si el Espíritu Santo nos convence de pecado, llegar a los pies de Cristo para obtener el oportuno socorro, porque Él ya nos perdonó hace 2000 años. Pero mientras callé, se envejecieron mis huesos. El pecado enferma. El pecado destruye. El pecado te va llevando cada vez más al dolor, al sufrimiento. El pecado lleva a la muerte. Y mi gemir era todo el día. Gemido del dolor, pero más que gemido del dolor físico, es la angustia del corazón. Es la angustia del corazón. El hijo pródigo era un joven, no podemos decir que estaba enfermo, pero la angustia que tenía en su corazón era terrible. El solo hecho de recordar lo que había en la casa de su padre. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Sabe qué significa eso? Que el testimonio del Espíritu Santo te lleva a entender la injusticia, el juicio y la convicción del pecado. Y encubrir algo para que lo demás no sepa, lo único que estoy haciendo es agravar sobre mí su mano. Aquel que está robando y nadie lo sabe, pero Dios sí, y tienes apariencia de un creyente piadoso, te va a poner Dios casi seguro que todo el tiempo personas que están robando para que tú le digas: no, no tienes que robar.
al que es adicto de la pornografía, al que es adicto de la masturbación, al que es adicto de todos los pecados sexuales, fornicación, adulterio, pensamientos lésbicos, homosexuales, todas esas cosas, porque hay cristianos que luchan con eso. Dios va a poner todo el tiempo clase de personas como esas para ver cuál es tu actitud. O miras para otro lado, pero el Espíritu Santo te dice, tienes que decirle que eso es pecado. Y entonces está diciendo, pero ¿cómo le digo? ¿Cómo hablo si yo soy un pecador? Si yo practico eso, ¿cómo lo hago? Cada día, cada noche se agravó tu mano sobre mí. Es porque no puedes hablar de la justicia de Cristo si tú mismo no sabes que no estás en legalidad con el Señor. ¿Y qué hace cuando alguien encubre un pecado? Dice, se volvió mi verdor, mi belleza. Ya no eres un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Ya no eres un huerto recién regado que tiene ese aroma rico a la tierra recién regada, fértil para la semilla. Ya no eres un lugar de verdes pastos. Ya no eres el lugar más bello. Ahora se transformó en sequedad tu vida, en un desierto por causa de encubrir tu pecado. Por eso dice el versículo 5, mi pecado te declaré. Mi pecado te declaré y no encubrí mi maldad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es hermoso este salmo, lo dejo que lo lea todo, pero yo me pregunto cómo David puede decir esto. ¿Cómo obtuvo el perdón? ¿Cómo recibió el perdón? ¿Cómo David puede decir esto? Que sus pecados han sido perdonados, que Dios no lo culpa. Si él mismo sabe que por la ley el que cometía pecado debía ser muerto, ¿por qué él dice esto? Volviendo al capítulo 12 de 2 Corintios, hay algo que Natán le dijo. ¿Qué dije yo? Segunda de Samuel, capítulo 12. Natán le dijo esto. David, cuando escuchó y cuando su pecado fue descubierto, él dijo esto, versículo 13. David dijo a Natán, pequé contra Jehová. ¿Sabe qué estaba haciendo David al confesar esto? Poniendo la cabeza en la guillotina. Ya está, se terminó. Fui descubierto. Natán podría haber dicho, ahora mismo vamos a publicar el edicto real a todo el pueblo de Israel y de Judá, para que sepa el pueblo y tenga temor de un Dios vivo y celoso, y esta misma tarde te vamos a decapitar, rey, por tu pecado. David dijo, he pecado. Esperando que esto diga Natán, Natán dice lo siguiente. Natán dice de parte de Dios, fíjense, Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Wow. David habrá dicho, pero algo no anda bien acá. La paga del pecado es la muerte. ¿Por qué tú me dices que no voy a morir? Porque Jehová ha remitido tu pecado. ¿Sabe lo que es remitir? Endosar, imputar. A ti no te va a castigar Dios. ¿Ya eres consciente del pecado? Ahora la palabra te dice, a ti no te va a castigar Dios. No vas a morir. Tú no vas a morir. No dijo, se perdonó tu pecado, se limpió tu pecado, se olvidó Dios. No, dice, fue remitido. Fue quitado de ti y puesto en alguien que lo va a pagar. Fue quitado de ti y puesto en alguien que lo va a pagar.
no vas a morir. Lo que estaba haciendo Natán es poner a David de cara al futuro. Poner a David de cara al futuro. David recibió testimonio de que él iba a tener un linaje, un Mesías que iba a traer salvación a su pueblo. Y Natán estaba poniendo a David a mirar al futuro. Natán puso a David a mirar por la fe la cruz. Natán le dijo: tú no vas a morir porque todos tus pecados Jehová Dios el Padre lo ha remitido a alguien que lo va a pagar. Y ese alguien es Jesucristo. Es Él el que recibió todos los pecados pasados y fue sobre Él. Y es exactamente lo mismo que pasa con nosotros, porque cada vez que pecamos, el Espíritu Santo nos hace mirar al pasado, donde hace 2000 años Cristo remitió los pecados de David y Cristo remitió tus pecados sobre Él. El Espíritu Santo nos lleva a convencernos de pecado cuando pecamos y cuando encubrimos pecado, de que no te hagas daño guardando el pecado, que no dañes a tu familia, que no arruines la bendición de tu iglesia, que no uses el nombre del Señor en vano por encubrir tu pecado, sino que te dice: mira la cruz. Mira la cruz. David tenía que mirar al futuro. Nosotros tenemos que mirar al pasado, porque para el perdón de nuestros pecados ya no hay que mirar, porque no va a venir ningún otro Mesías. No va a haber otro medio para que seas salvo. Él no va a venir a morir otra vez. Él le hizo una sola vez y para siempre. Él murió una sola vez y bastó. Él murió por todos tus pecados pasados, presentes y futuros en la cruz del Calvario. Por eso no morirás tú. Cristo murió y resucitó para confirmar esa victoria en tu vida. Y te hizo resucitar juntamente con Él. Y te hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Por eso es que el pecado en la vida de un cristiano es inconcebible. Que si pecas, vayas en confesión a Jesucristo, cuál será amplio en perdonar. Llega a los pies de Cristo hoy, hermano mío, y no te calles delante del Señor. Llega hoy a los pies de Cristo, porque todo lo que haces mal no lo ignoras, porque el Espíritu Santo te lo está diciendo todo el tiempo. Tus pecados han sido remitidos y no morirás. ¿Y sabes cuál es el ejemplo más fuerte que vivió David? Él le dijo: alguien que no cometió tu pecado va a morir, tu hijo va a morir. Figura de Cristo. El que no cometió tus pecados, Él va a morir. Él va a pagar por ti. Ahora sí vamos al Salmo 51 y terminamos. Este es el salmo del penitente. Este es el salmo del hombre desesperado por el perdón del Señor. Este es el salmo que te lo recomiendo que lo hagas tuyo hoy. David ora así a Jehová, arrepentido: ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a qué dice, a tus pocas piedades, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Sabe por qué él resalta la multitud de tus piedades? A causa de la multitud de sus rebeliones.
Dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Para entender la purificación del lavamiento, es cuestión de conectarnos con la historia y con la costumbre. Las lavanderas de ese momento no eran como las lavanderas de hoy. Lavarropa automático, un poco de jabón en polvo y hace toda la tarea y la ropa no se daña. ¿Saben de qué se trataba la lavandería de esa época? De golpes a una roca. ¿Sabían eso? Me tocó hace muchos años, cuando yo era niño, ir a un campamento de familia, bien al norte, en Jujuy, en Río Lozano. Y esa época, allí, a la hora del aseo, sabíamos ir todos a lavar la ropa en el río. Y podía ver cómo lavaban las hermanas allí. Y era estrujar y golpear, 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 estrujar y darle al agua. Y voy a decirte algo más que vi. Y si había manchas fuertes, ¿sabe qué hacían? Lo llenaba de jabón la prenda, la ponían sobre una piedra y tomaban una piedra lisa del río y entraban. Así no es ropa que dure, ¿no es cierto? ¿Usted quiere ser lavado así o quiere chovechito, chovechito, Señor? ¿Quiere un lavamiento vívere? David decía, arranca las secuelas todas de mi pecado. Arráncalas. El verdadero arrepentimiento llega a odiar el pecado, que no importa lo que tenga que padecer, con tal de que Dios arranque ese pecado, saque, que limpie de toda su maldad. ¿Por qué? Porque antes no se veía así, ahora sí se ve como está. Porque cuando alguien está ante la santidad de Dios, recién se da cuenta la inmundicia que tiene. Por eso Él dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Siempre miro mi pecado está siempre delante de mí. Siempre veo mi pecado, siempre veo mi pecado. Día tras día, año tras año. ¿Saben por qué? Por la culpabilidad. Arrepentirse es un cambio total. Si yo estoy de espalda al sol, si el sol está allá, la luz del sol va a reflejar mi sombra delante, y donde yo vaya voy a ver mi pecado, mi sombra delante mío. Pero arrepentirse es poner mi cara, mi rostro hacia el sol, y todo mi pasado, toda mi suciedad, toda mi sombra queda atrás, como dice su palabra. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por esa razón Él dice, mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti he pecado y he hecho lo malo. ¿Delante de qué? De tus ojos. Se dio cuenta David que mientras él disfrutaba del placer de la fornicación, del adulterio, pensando que nadie lo veía, hoy se da cuenta que ante los ojos del Señor estaba pecando. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Un impío no convertido no le interesa que Dios lo mire porque él aborrece a Dios. Pero un hijo de Dios que está enceguecido por la concupiscencia de su carne, se le nubla la vista y no mira que Dios lo está mirando. Yo reconozco que contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Y saben, para que seas tenido por justo. Ahí está lo que dice Pablo en Romanos 3, 24 y 25. Que Dios el Padre puso como propiciación a su Hijo, a fin de perdonar todos nuestros pecados y pasar por alto los pecados pasados. Hey, David, aquí están tus pecados del pasado, con la mira de manifestar su justicia, y que Él es que justifica. Por eso David pudo decir,
He sido perdonado. David creyó por la fe que todos sus pecados fueron arrancados de él y fueron puestos en Cristo en el futuro cuando él muera en la cruz. Esa misma fe es la que tú tienes que tener hoy para saber que tus pecados que has cometido, tus pecados que quizás lo estás encubriendo hoy, no debes por qué cargarlo nunca más. Solamente debes por la fe entender que Cristo es el que murió por ese pecado. Por ese pecado que estás encubriendo. Él ya murió, Él ya padeció, ya pagó tu deuda. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es obtener el perdón, la libertad. Por eso dice la Escritura, yo reconozco que he nacido sucio, pecador, porque en pecado me formó mi madre. Pero yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Saben, hermanos, qué está diciendo David? Tú esperabas que yo te hubiera confesado solo en mi intimidad, pero fui descubierto. David escribe diciendo, el Señor ama la verdad en lo íntimo. Allí en lo íntimo, que nadie sabe más que Dios y tú, ese pecado o esos pecados que estás encubriendo, allí comienza a buscar la reconciliación. Ahora, hoy, arrepiéntete hoy. Purifícame con hisopo, seré limpio, lávame más y más, seré más blanco que la nieve. En el versículo 8, David le pide, le suplica que lo haga feliz otra vez. Hazme oír el gozo y alegría. Hazme oír, hazme reír, le está diciendo. ¿Sabe qué hermoso es reír cuando Dios te hace reír? Porque no anda contando chistes Dios. Porque saben, los chistes nos hacen reír de desgracias. ¿Se dio cuenta? Que nos reímos de desgracias de otros. De cómo se cayó, de cómo se murió, de cómo le fueron infiel. Los chistes son para reírse del pecado. ¿Saben cuándo dice la palabra que mi boca se llenará de risa? Cuando el Señor viene con un testimonio firme en tu corazón y te dice, tus pecados ya son perdonados. No hay deuda pendiente. Ven a mis brazos, porque hay paz por medio de Jesucristo. Yo no sé si entiendes lo que significa el perdón. Y David decía, hazme reír, Señor. Hazme reír y llorar de gozo y de alegría. ¿Sabe que tu pecado testifica en tu rostro? Es fácil darse cuenta. A veces estoy esperando que digan, pastor, necesito hablar con usted. ¿Sabe cuando ya te lo dice? Cuando ya no da más. Cuando ya no da más. Pastor, necesito hablar con usted. Y cuando ya lo dice está todo quebrantado. Pero antes que lo digas, han pasado días, semanas, meses. Ya no tienes luz en tus ojos. Ya no sonríes. El pecado atestigua en tu rostro lo que estás viviendo. Es increíble, estás envejeciendo, te estás arruinando, tu rostro estás testificando porque tu pecado no se oculta. David decía, hazme oír el gozo, recrea los huesos que están abatidos. Esconde tu rostro de mis pecados, borra mis rebeliones. Y David, en ese momento de clamor, él se acordaba de cómo el rey Saúl había sido desechado por desobediente. Por desobediente. ¿Se acuerdan que el rey Saúl, por no matar a todo Amalek que Dios le dio la orden? David sabía que fue desechado al segundo año de su reinado. ¿Y qué pedía David? Versículo 11. No me eches de delante de ti. No me eches. No me eches, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Se acuerdan que dijo que el Espíritu de Jehová abandonó a Saúl?
y lo atormentaba un espíritu inmundo que lo hacía sentir mal. Aquí dice el Señor, David dice, no me eches, no quites de mí tu Santo Espíritu. Esto era antes de que el Espíritu Santo venga a morar. Por eso es que nosotros damos gracias a Dios, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, que mora en tu vida, Él te guardará celosamente. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Ya te has olvidado de eso, hermano? ¿Te has olvidado lo que sentiste cuando fuiste salvo? Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Puedes recordar ese momento? ¿Puedes pedirle al Señor que vuelvas a sentir ese gozo? Y espíritu noble me sustente. Ahora, fíjense ustedes que hay un entonces en este capítulo. Ya voy terminando. El versículo dice entonces. ¿Sabe qué quiere decir con ese entonces? Que cuando él se sienta ya libre, perdonado, sin culpa, hay un compromiso. Yo voy a enmendar mi daño, yo voy a enmendar mi error, yo entonces voy a hacer esto. Yo voy a hacer esto. ¿Qué dice que iba a hacer él? Lo mismo que le dijo Jesús a Pedro después de volver de ser zarandeado como trigo por el diablo. ¿Qué le dijo? Cuando vuelvas, enseña, confirma a tus hermanos. Yo voy a hacer esto, enseñaré a los transgresores tu camino. ¿Sabe que tiene autoridad y legalidad? Recién decía cómo Dios a alguien que encubre pecado le pone personas así para que le hable, porque sabe que no puede y Dios está buscando de esa persona arreglar cuentas. Cuando yo arreglo cuentas, entonces sí voy a hablar y voy a poner en cuenta a los transgresores enseñándoles tu camino y a los pecadores que se conviertan a ti. ¿Y qué dice David? Él confiesa su homicidio. Líbrame de homicidios. Ahora fíjense, cuando David quiso edificar el templo, le dijo Dios, no, tú no lo vas a hacer porque has derramado la sangre de Urías. No, mucha sangre. ¿Sabe cuántas personas mató David en la guerra? Pero sin embargo no decía de eso. Líbrame de homicidio. Él mató a Urías. Él confiesa allí. Él no se olvidó de eso y confiesa. David reconoce que él no podría obtener el favor de Dios por dádivas. Dice, porque no quieres sacrificios que yo te daría. A ver, Señor, ¿con qué me puedes perdonar? Si te doy un diezmo de todo mi reino. ¿Saben que hay gente hoy en día que negocia con eso? Pacte con Dios, traiga su dinero y Dios lo va a bendecir, lo va a recompensar. Tú no quieres sacrificio. Tú no quieres cosas que yo daría. Tú no quieres cosas que yo pueda ofrecer en holocausto. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Él lo dice, tú lo que pides, lo que quieres es esto. ¿Qué cosa? ¿Qué quieres? Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No lo despreciarás tú, oh Señor. Termino, ahora sí. Estás quebrantado. Yo no sé si hoy te habló el Señor, como me habló a mí, como nos habla a todos por su palabra. Pero David le dice, haz bien con tu benevolencia, Sión. David reconoce que no tan solo mató a un hombre inocente, se apoderó de su mujer, las consecuencias fue sobre su familia, sobre sus hijos, sino también que arruinó a su propio pueblo. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Sabes que tu arrepentimiento, tu quebrantamiento, tu vuelta al Señor, tu reconciliación con el Señor nos va a hacer bien a todos. ¿Sabías que esto nos va a hacer bien a todos? Estamos
esperando iniciar un desafío grande, pero ¿saben por qué se retienen muchas veces las bendiciones? Porque encubres pecado. ¿Sabes por qué tu casa no sale adelante? Porque están encubriendo pecado. ¿Sabes por qué las cosas no están funcionando? No porque Dios sea malo, Él es justo. Porque no has arreglado cuenta. ¿Y todo por qué? ¿Por vergüenza? ¿Por miedo a que los demás se enteren? Si tarde o temprano todos lo van a saber. Y si alguien dice, ay, creo que ya me quedan horas de vida y gracias a Dios nadie se va a enterar, me voy de acá sin que nadie se entere. Se olvida que vamos a estar en un juicio oral y público delante de todos, desde Adán hasta el último, todos mirando tu vida. Se olvida que todos vamos a comparecer ante el Señor. Y allí vamos a estar. Pase el profeta fulano de tal, pase el apóstol fulano de tal, pase el pastor fulano de tal a rendir cuenta y vamos a estar. ¡Qué absurdo! Teniendo la garantía que dice la palabra que si confesares tu pecado serás fiel y justo para perdonarte, y no tan solo perdonarte, sino limpiarte de toda maldad. ¿Por qué vas a esperar ese día? Cuando hoy puede ser el día en que tú seas limpiado totalmente. Porque el acusador ya no tiene legalidad para acusarte. Así que, ¿en qué pecado estás ocultando tu testimonio? ¿Qué es lo que no estás confesando delante de Dios? ¿Estás en infidelidad? ¿Estás en adulterio, en fornicación? ¿Estás en yugo desigual? ¿Estás mintiendo? ¿Estás estafando a alguien? ¿Eres consciente que estás apropiándote de algo que no te corresponde? Porque sabes, todos sabemos que está mal porque Dios lo hace saber. ¿Sabes lo que estás mal? ¿Sabes que eres tú quizás la causa de que tu propia iglesia no avanza? ¿No es mejor llegar a los pies de Cristo? ¿Te limpias tú? ¿Liberas a los cautivos, a tu familia? ¿Bendices a la iglesia? ¿No es mejor esto? ¿No es mejor? Cierra tus ojos. Yo sé que me extendí, pero era necesario. No voy a motivar a hacer expresiones emotivas públicas. Voy a guiarte en el nombre de Jesús a que vayas a la cruz. Ahora, que vayas a la cruz. Y allí ríndete. Porque David miraba al futuro, donde sus pecados fueron remitidos. A nosotros nos toca mirar al pasado. Tanto el futuro como el pasado tienen un solo punto de encuentro, es la cruz. Y allí se termina todo. Allí fue consumado todo. Allí encontrarás el perdón, la paz, la santificación, la pureza. Allí tú eres nueva criatura, ni siquiera los pensamientos que te atormentaban sucios van a quedar, porque en Cristo ya no hay memoria de lo pasado. ¿Por qué no buscas ahora al Señor? Es verdad, la tentación se presenta como algo hermoso, pero tarde o temprano te darás cuenta de lo sucio que es. Y vuelvo a usar un ejemplo que puede ser grotesco, pero es como pretender comer un rico manjar, pero te das cuenta que estás comiendo excremento. Así es el pecado. Arrepiéntete pronto. Arrepiéntete hoy.